Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo os va ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Hacía tiempo que tenía ganas de hacer este vídeo, ¿no? Una reflexión sobre todo lo que está ocurriendo. Es sobre la guerra de Ucrania. Todo el mundo piensa, bueno, que la guerra de Ucrania es una guerra entre Rusia y Ucrania. Incluso las personas más avezadas piensan que no es realmente una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Pero son pocas las personas que realmente la guerra de Ucrania es una guerra entre el imperio anglosionista, digámoslo así, y la Iglesia Ortodoxa. Eso pocas personas lo piensan, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Bueno, he definido muchas veces en mis vídeos lo que es el imperio anglosionista. Yo lo llamo así a ese tridente que forman Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos, en donde digamos que Israel sería, si lo comparamos con el juego del ajedrez, sería el rey, que es la cabeza pensante. Gran Bretaña sería la reina, que es el organizador, y Estados Unidos sería la fuerza de choque, que serían las torres, ¿no? Es el país que pone tanto el material humano como el militar, el bélico. Lo quieren para carne de cañón, se puede decir. Bueno, para mí ese es el tridente, ¿no? El tridente del imperio anglosionista. Y en lucha permanente para traer su nuevo orden mundial. Ya sabéis, esa teoría del nuevo orden mundial, que no es una teoría, la han expresado multitud de políticos, en donde sería un mundo plutocrático, en donde pues, las grandes corporaciones serían las que gobernaran, se suprimirían, digamos, los estados nacionales. Por supuesto, sería un plan eugenista, en donde sobraría la mayor parte de la población. Saben que quieren reducir la población a lo que era el siglo XVI, el mundo en el siglo XVI, quiere decir alrededor de unas 500 millones de personas en todo el mundo. Un plan eugenista y elitista, y las personas que quedaran pues completamente controladas por las nuevas tecnologías, ¿no? Eso es el plan que impulsan pues ese tridente, ¿no? El imperio anglosionista. A ese plan se ha unido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se ha convertido en una iglesia globalista al servicio de ese nuevo orden mundial. Y no la Iglesia Católica, digamos así, en su conjunto, sobre todo la cabeza, ¿no? Que es el Vaticano, que es Roma. Sabes que el Concilio Vaticano II expulsó a muchísima gente de la Iglesia. Yo no entiendo por qué los sacerdotes y muchísimos religiosos alaban tanto el Concilio Vaticano II, cuando fue un desastre monumental para la Iglesia Católica, porque echó a millones de fieles de la Iglesia, lo echó por completo. Sin embargo, es un concilio que se sigue alabando dentro de la Iglesia pues como un concilio de un gran avance, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica fue todo lo contrario. A partir de ahí ya sabéis que las misas dejaron de ser en latín, se cambiaron los altares, el sacerdote ya no daba la Eucaristía de espaldas al público, sino que ahora se hace como se hace ahora, frente al público. Ya se podía escuchar la Eucaristía en el idioma de cada uno. Los sacerdotes y los religiosos tenían permiso ya para quitarse los hábitos y andar como normal por la calle. En fin, cambiaron muchas cosas dentro de la iglesia, ¿no? Para la iglesia ortodoxa ese concilio no pasó. La iglesia ortodoxa no reconoce, por supuesto, el Concilio Vaticano II. A partir del Concilio Vaticano II también se dio otro cambio, que fue
el ecumenismo, la unión de todos los cristianos, el ecumenismo, el acercar no solo a los cristianos, sino a todas las religiones. Porque claro, si todos creemos en un mismo Dios, ¿por qué no realizar una oración juntos y orar todos por el mismo Dios, por la paz? Parece muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿y si vamos un poquito más allá del ecumenismo y hacemos sincretismo? ¿Y si el ecumenismo tan solo es un primer paso para hacer una religión mundial en pos de la paz mundial? Porque ¿por qué pelearnos? ¿Por qué pelearnos entre nosotros? ¿Verdad? Incluso a muchos cristianos les parecería bien esta idea. Sin embargo, los cristianos no tenemos por qué intentar fundirnos con otras religiones porque nosotros ya tenemos la verdad, que es Cristo. ¿O piensas que no? ¿Piensas que necesitas algo más que a Cristo? Digamos que son trampas de Satanás. Algún día hablaremos de Satanás, porque esa es otra. Esa es otra. Esa es otra y muy dura. Esto del ecumenismo al final resultó ser, digamos, como allanar el camino del anticristo para ese nuevo gobierno mundial, esa nueva moneda mundial y esa nueva religión mundial. Al final es allanar el camino del anticristo. La Iglesia Ortodoxa, por supuesto que no, que en absoluto ha aceptado ni aceptará nunca eso. Se ha mantenido siempre fiel desde antaño, por eso se llama ortodoxa, porque es que no han variado absolutamente nada. La ideología de género ha entrado en la Iglesia Católica. Cada vez vemos más manifestaciones en donde hay un acercamiento del Vaticano hacia esa ideología. Quiere decir que no representan ningún problema para la Iglesia, para los de arriba. Y llegará un momento pues, que la Iglesia no extrañe pues, ver pues, que se aceptan pues, los matrimonios del mismo sexo. Que no extrañe. Pero eso tampoco le afectará a la Iglesia Ortodoxa. O sea, la ideología de género no la va a aceptar nunca, por eso mismo, porque son ortodoxos, y no solo eso, en la sociedad donde rige la Iglesia Ortodoxa, como el caso de Rusia, pues la moral que le influye a la población impide pues que cale esa ideología en países, por ejemplo, como Rusia. El imperio anglosionista nos quiere presentar a su anticristo. Evidentemente, el anticristo tiene que gobernar sobre todo el mundo. No puede reinar sobre una parte del mundo porque si no, su misión estaría fracasada. O sea que el anticristo también tiene que gobernar en Rusia, no solo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España. Tiene que gobernar también en Rusia. Pero ¿podrá gobernar el anticristo con la Iglesia Ortodoxa? ¿Verdad que no? Imposible. Imposible. Si le ha resultado completamente imposible introducir la ideología de género, evidentemente al anticristo le resultará completamente imposible introducirse en esa parte del mundo. Pero ¿realmente tiene poder el gobierno ruso sobre la Iglesia Ortodoxa? Poco poder tiene, poco poder tiene. Si desatara una persecución contra la Iglesia Ortodoxa, la población civil se le volvería en contra, incluso al gobierno ruso, de una forma muy clara, porque los rusos son muy religiosos. Ahora, fíjate que vienen del comunismo, pero ese secreto de Fátima y las oraciones por la conversión de Rusia han hecho su efecto. Y ahora parecen ser uno de los pueblos cristianos más religiosos, Rusia. Más religiosos. Por eso digo que la guerra de Ucrania realmente no es una guerra entre Ucrania y Rusia, ni siquiera es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Es una guerra entre el anticristo, entre las fuerzas del anticristo y la Iglesia Ortodoxa. Una vez
y ojo, que España va con la fuerza del anticristo y vamos a enviar tanques en nombre de la fuerza del anticristo. ¿Y qué pasaría si se derrotara a Rusia militarmente en el campo de batalla? Pues seguramente que se obligaría a la Iglesia Ortodoxa a ponerse bajo el, el poder del Vaticano. Quiere decir que probablemente se arrestaría o se quitaría de en medio al patriarca ruso y se pondría a un títere de ese del anticristo en donde aceptaría unirse en una nueva religión mundial junto con el Vaticano, con el resto de iglesias y religión. Y ese sería el final. Y ese sería el final. Esa es realmente la razón de la guerra de Ucrania. Es una razón completamente esotérica, absolutamente espiritual. Es una guerra espiritual, antes que material, antes que política, antes que económica. Es una guerra del anticristo contra Cristo, contra la Iglesia Ortodoxa. Hasta la próxima.